Muy buenos días para todos. Les agradecemos primero que todo por su asistencia y por su puntualidad. Ya vamos a comenzar. Entonces, les invito a pasar a sus puestos para que comencemos la presentación. Bien, buenos días para todos. Mi nombre es Mauricio Vázquez, yo soy el coordinador del programa Cali ¿Cómo vamos? Agradecemos su presencia en esta presentación de los resultados del Informe de Calidad de Vida 2014, elaborado por nuestro programa, el cual constituye un ejercicio de control ciudadano en los resultados en materia de calidad de vida durante el último año 2014, que son competencia principalmente de la administración municipal, pero que en general son resultados, indicadores de resultado de la gestión pública y del devenir de la ciudad en materia de calidad de vida. Para quienes no lo saben, Cali ¿Cómo vamos? Es un observatorio ciudadano de la calidad de vida en nuestra ciudad que busca promover una ciudadanía informada, responsable y participativa a través de un seguimiento periódico y sistemático a la calidad de vida de la ciudad. Cali ¿Cómo vamos? Es patrocinado por la Cámara de Comercio de Cali, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Corona, la Fundación Albaralis, El País S.A., El Tiempo Casa Editorial y la Universidad Autónoma de Occidente. La agenda del día de hoy consta de 2 puntos básicos. El primero de ellos es la presentación de resultados del Informe de Calidad de Vida 2014, cargo del programa Cali ¿Cómo vamos? Y en segunda instancia tendremos un panel sobre sostenibilidad urbana, en el cual participarán 2 importantes expertos en el tema, como lo son el doctor Osvaldo Porras, miembro de la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, y la doctora Ana María Palau, gerente del Diamante Pacífico de Findeter. Como les mencionaba, el Informe de Calidad de Vida 2014 recoge los principales indicadores de resultado, muchos de ellos de competencia de la gestión pública, en especial de la actual administración municipal, son resultados del año 2014 específicamente, en 14 áreas o dimensiones de la calidad de vida urbana, como son educación, salud, servicios públicos, vivienda, espacio público, medio ambiente, movilidad, infraestructura vial, seguridad y convivencia ciudadana, finanzas públicas, cultura y turismo, deporte y recreación, actividad económica y política social. Inicialmente, pues, les muestro algunas de las convenciones básicas para que ayudar a entender un poco mejor el comportamiento de los indicadores y de los temas que vamos a mostrar a continuación. Hemos puesto una luz verde para aquellos temas o aquellos indicadores que mejoraron entre 2013 y 2014, un color amarillo para aquellos indicadores o temas que no variaron mucho, que son estables entre 2013 y 2014, y una luz roja para aquellos indicadores o temas que empeoraron entre 2013 y 2014. En educación se mejoró en matrícula en los niveles desde inicial, que es transición, hasta la educación básica, primaria, secundaria y media. La matrícula en total en estos niveles creció un 4% entre 2013 y 2014, principalmente en colegios privados, creció un 12%. La matrícula contratada aumentó un 4%, pero la matrícula oficial disminuyó un 2%. Y se nota pues que hay cierta tendencia en los últimos 2 años a aumentar los cupos a la población vulnerable y a disminuirlos a la población regular. No obstante, pues la población regular, digamos, en la matrícula contratada
corresponde al 92% del total de esa matrícula contratada. Por supuesto, al haber aumentado o al haber mejorado en matrícula en el último año, se mejoró también la tasa de cobertura neta en educación. 9 de cada 10 niños y jóvenes entre los 5 y 17 años están en el sistema escolar, pero con datos del 2013 veíamos que 5 de cada 10 menores de 5 años solamente recibían atención o educación inicial, es decir que hay un gran reto en materia de cobertura todavía de atención y de educación para los menores de 5 años. Para el grado de transición sí se observa un incremento importante en la tasa de cobertura neta en educación de 75 a 85%. En materia de infraestructura y dotación en el sector oficial, también evidenciamos o encontramos principalmente avances, ya que en indicadores como la dotación de computadores y de dispositivos electrónicos en las instituciones oficiales se ha mejorado y sobre todo en el último año. Hasta el año 2013 había un computador por cada 20 estudiantes, ahora el indicador es en 2014 de 1 por cada 5 estudiantes. En el 2014, al igual que hicimos en el año pasado, solicitamos digamos, el estado de las edificaciones de las sedes educativas oficiales. En 2014 no recibimos la información por parte de la Secretaría de Educación, pero en el 2013 encontrábamos que la mitad de las sedes de estas instituciones educativas estaban en buen estado. En cuanto a las pruebas de logro académico, particularmente las pruebas de saber en grado quinto y noveno, pues hay una luz roja allí porque lamentablemente no se mejoró en el último año. Los porcentajes de estudiantes en los niveles satisfactorio y avanzado, tanto en las pruebas de lenguaje como de matemáticas en ambos grados, pues se redujeron unos puntos en el año 2014 frente al 2013. Y en la Saber 11 observamos en los resultados que publica el ICFES y que nos suministró la Secretaría de Educación que el número de estudiantes que presentaron la prueba se redujo en un 50% frente al año 2013, lo cual no hace, digamos, confiable una comparación entre ambos años, por eso no incluimos, digamos, los resultados de las pruebas Saber 11 en este informe. En educación superior también evidenciamos mejoras. ¿Por qué? Comparando el año 2010 y 2013 de la cobertura en educación superior en jóvenes entre los 17 y los 21 años, el Valle del Cauca pasó de una cobertura del 32 al 37% en esos 3 años, de 2010 a 2013, y basándonos en los resultados de la encuesta de percepción ciudadana de Cali Cómo Vamos que presentamos en este mismo escenario hace algunos meses, encontrábamos que en 2013 en Cali el 45% de los jóvenes entre 17 y 24 años asistían a algún establecimiento de educación superior, mientras que en el 2014 ese porcentaje de asistencia aumentó al 51%. Algunos de los retos en educación que consultamos con diferentes expertos, entre ellos Andrés Fernando Casas del Proyecto Educación Compromiso de Todos y la profesora Ana Lucía Paz de la Universidad de ICESI, extractamos los siguientes planteamientos. Es necesario reducir los altos porcentajes de extraedad que se presentan en la ciudad y aumentar de manera significativa el porcentaje de la matrícula oficial en jornada completa. El tema sensible es el de la oferta de educación preescolar, que tiene efectos fuertes en las posibilidades de inserción laboral de las madres, de las mujeres y de movilidad social de sus familias. También nos compartía la doctora Ana Lucía Paz que es necesaria una política pública que garantice el equilibrio entre áreas de formación temática y formación política, estética y ética, como clave para el desarrollo adecuado de las competencias básicas que las pruebas Saber pretenden medir. En salud, hay una luz amarilla allí porque de acuerdo a la información que nos suministró la Secretaría de Salud Pública Municipal, la cobertura de los regímenes de salud es estable entre 2013 y 2014,
90 de cada 100 caleños está afiliado a los regímenes contributivo o subsidiado de salud. Ustedes ven allí la distribución, perdón, 61% en el régimen contributivo, 29% en el régimen subsidiado. Desde hace algunos años la Secretaría de Salud no nos da la proyección de cuánto podría ser la cobertura del régimen especial, que está conformado pues, por empleados de entidades públicas como Ecopetrol, el Magisterio, entre otros. Por eso debemos dejar esa franja roja allí sin información, 2.5%, porque el restante 7% corresponde a 197,000 personas que son beneficiarias de la contratación de servicios de salud para población pobre no asegurada. O sea, ese es el indicador proxy que tenemos de las personas que no están afiliadas al régimen de salud en Cali, aproximadamente un 7%. Contrastando estos resultados con la encuesta de percepción ciudadana de Cali, ¿cómo vamos? El 93% de los caleños manifiestan estar asegurados en salud. En mortalidad materna, específicamente en el año 2014, haya un aumento de la tasa de mortalidad materna por cada 1.000 nacidos vivos de 14.6 a 28.9. Esto equivale o corresponde a un aumento de los casos de 4 a 8. Estas son cifras preliminares de la Secretaría de Salud Pública, pero de esos 8 casos que preliminarmente se han registrado, sobresale que 5 de ellos se presentaron en el régimen contributivo y 3 en el subsidiado, y que la mayoría de esos 8 casos ocurrieron en el oriente de la ciudad. Hay progresos en materia de fecundidad en adolescentes, que es un factor de vulnerabilidad, ya que su tasa por cada 1.000 mujeres adolescentes o menores de 20 años se redujo de 27.5 a 26.1. En total fueron 4.984 mujeres menores de 20 años que dieron a luz, 298 casos menos que en el 2013. Las tasas más altas de este indicador se presentaron en las comunas 3, 4, 21, 9, 7, 14, 13, 15 y 20. Y es necesario destacar que el sector rural presenta una tasa superior al doble de lo que es la tasa municipal. La mortalidad en menores de 5 años también se redujo. Esa tasa de mortalidad en menores de 5 años pasó de 9.4 a 9.1 entre 2013 y 2014. Cada vez está más cerca de cumplir con esa tasa de los objetivos del milenio que está establecida en el municipio, para el municipio de 8.8 casos por cada 1.000 nacidos vivos. 86% de las muertes en menores de 5 años ocurren en el primer año de vida. En mortalidad en menores de 1 año hay relativa estabilidad, no se pudo mejorar el indicador. Entre 2013 y 2014 hubo un aumento de 3 casos. En 2014 fueron 218 muertes de menores de 1 año en total. La tasa pasó de 7.8 a 7.9 por ese aumento de esos 3 casos. Donde se presentan las mayores tasas de mortalidad en menores de 1 año son las comunas 21, 19, 1, 7, 14 y 16, lo que pues refleja, como en otros indicadores, dónde están los principales factores de vulnerabilidad en la ciudad en estos temas y de pobreza. Las principales causas de mortalidad en menores de 1 año fueron malformaciones congénitas, trastornos respiratorios, cardiovasculares y neumonías. En mortalidad general en Cali también hay avances en la medida en que la tasa de mortalidad general cayó de 555 a 538 casos por cada 100.000 habitantes. La primera causa de muerte en Cali, que son los homicidios y lesiones, disminuyeron su participación en el total del 16 al 12%. Las otras enfermedades o las otras causas principales, de mortalidad son las enfermedades hipertensivas, las enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades del aparato respiratorio y neumonías. En cuanto a los eventos
que son de obligatoria vigilancia epidemiológica, hay que mencionar que se aumentaron los casos en dengue, agresión de animales potencialmente transmisores de rabia, varicela individual, violencia contra la mujer intrafamiliar y sexual y tuberculosis pulmonar. En materia de salud, extractamos los siguientes retos que nos plantea Augusto Galán, el director del programa Sí Vamos en Salud. Continuar trabajando en la disminución de las inequidades en salud que se manifiestan en el resultado de los indicadores en las diferentes comunas de la ciudad que se relacionan con los determinantes sociales en salud. Otro reto es la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Estas se encuentran dentro de las primeras causas de mortalidad, representando además una carga importante en términos de incapacidades, muertes prematuras, así como el alto costo derivado de los tratamientos. En ese sentido, la reducción de exposición a los factores de riesgo relacionados con estas enfermedades podría incrementar la expectativa de vida en 5 años. En servicios públicos, pues hay sus más y sus menos, como vemos en la diapositiva. Se redujeron, por ejemplo, las tasas de cobertura residencial en energía eléctrica 1 punto, pero la tasa de cobertura residencial en telefonía fija es cada vez menor, la que provee en Cali principalmente. En cuanto a coberturas en acueducto y alcantarillado, tenemos datos a 2014 de la cobertura en agua potable y saneamiento básico en el sector rural. Estas tasas vienen aumentando y se ubican en un 77% la cobertura de agua para consumo humano y de 32% la cobertura de remoción de aguas residuales. No obstante, las tasas oficiales de cobertura en acueducto de alcantarillado en el área urbana, desde el año 2010-2011, a pesar de las solicitudes de Cali Cómo Vamos, no son suministradas ni por Encali, porque le ha pasado, digamos, o ha quedado la potestad en manos de la Superintendencia de Servicios, y al hacer la solicitud a la Superintendencia de Servicios tampoco es posible obtener esas tasas de cobertura. No obstante, de acuerdo con la encuesta de percepción de Cali Cómo Vamos a 2014, esas coberturas en el área urbana estaban ya sobre el 100%. En aseo y recolección de residuos sólidos, la cobertura es de un 100% en la ciudad, mientras el gas domiciliario reporta el 85% de cobertura. Lo que tiene que ver con la contaminación y la turbiedad en el río Cali, que es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la ciudad, hay mejoras también porque se redujeron los eventos de alta turbiedad y contaminación en el río que generan los cortes de agua. Esos eventos de alta turbiedad y contaminación se redujeron de 43 a 27 en el último año. Asimismo, pues, esos eventos fueron atendidos por el reservorio, 37 en el 2013, tuvo que atender menos en el 2014 precisamente por esa reducción de los eventos, y el resultado de ello es que los cortes en el servicio de acueducto se redujeron de 6 a 3 casos. En materia de residuos sólidos, pues como les mencionaba, hay cobertura completa en el área urbana de los usuarios. No obstante, pues se observan incrementos en las toneladas dispuestas por distintos operadores y la generación de residuos sólidos en kilogramos por habitante está creciendo todos los años, lo cual pues implica mayor impacto ambiental. En materia de servicios públicos, consultamos a Diego García, consultor en sostenibilidad corporativa, quien menciona que la mala calidad del recurso hídrico proviene de una deficiente gestión integral del río Cauca, que provee el agua del 75% de la ciudad. Esto ha tenido implicaciones a nivel del servicio, y que el sistema del río es tan delicado que los cierres por bajos niveles de oxígeno se mantienen aún en las plantas de tratamiento. Ante esta reiterada situación se habilita un reservorio que atendió la mayoría de los cierres, como se ve en las gráficas, y pues menciona él que el reservorio es una estrategia necesaria, más no suficiente para este problema, pues que tiene, por supuesto, connotaciones más complejas de índole ambiental en el río Cauca. En materia de vivienda, el déficit de vivienda cuantitativo sigue aumentando cada año.
ese déficit cuantitativo aumenta porque la formación de hogares es mayor al crecimiento de la oferta de vivienda, pero el déficit cualitativo disminuye en la medida que se adelantan obras de mejoramiento sobre las viviendas existentes. Ese déficit cuantitativo es de 123.000 viviendas, el cualitativo de 25.000, casi 26.000 viviendas, para un total de 149.000 viviendas en déficit total. La atención al déficit cuantitativo aumentó en la medida en que se aumentaron los subsidios de vivienda y la entrega de viviendas de interés social y prioritario. No obstante, esa entrega de viviendas entre 2012 y 2014 en lo corrido del cuatrenio representa un 14% de la meta que se había estimado para todo el periodo de gobierno. Es de esperar que estas viviendas o esta entrega de viviendas crezca en los siguientes años, ya que las licencias de construcción de vivienda de interés social y prioritario aumentaron 6 veces, de 992 licencias a 70.000 licencias en el último año. Asimismo, se destaca en esta materia que a 2014 se habían reubicado 1.122 familias provenientes del Jarillón y de las lagunas Charco Azul y El Pondaje en 3 proyectos habitacionales, específicamente Llano Verde, Potrero Grande y Río Cauca. No obstante, a pesar de esta reubicación, aún en el censo a 2014 se registran 8.000 hogares que están pendientes por reubicarse. La atención al déficit cualitativo de vivienda también mejoró de 2013 a 2014, se pasó de 226 mejoramientos de vivienda a 411, no obstante el total, que son 637, representan 5% solamente de la meta que se tenía de mejoramientos de vivienda para el presente periodo de gobierno. También se mejoró en titulación de predios, se pasó de 583 predios titulados a 1.341 entre 2013 y 2014. En total son 2.266 predios titulados a lo largo de este gobierno, lo que representa un cumplimiento de la meta del 22%. La mayoría de esos predios titulados en los últimos 3 años están ubicados en el distrito de Agua Blanca y en las comunas de la Ladera Occidental. En materia de vivienda, se plantean los siguientes retos. Consultamos a la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Valle, y nos dice que pues esta entidad se propone que el nuevo alcalde de la ciudad, en unión con los alcaldes de Jamundí, Candelaria, Yumbo y Palmira, incluyan dentro de sus planes de desarrollo la promoción, gestión y creación y puesta en marcha del área metropolitana para frenar el desbordamiento urbanístico del territorio no planificado integralmente. Asimismo, plantea que la administración municipal deberá generar vivienda sostenible integrada, lo cual sería posible mediante la habilitación de 500 hectáreas en suelo de expansión y de renovación urbana en los próximos 4 años, con lo cual se podrían iniciar 50.000 viviendas nuevas en la ciudad. En materia de espacio público también se ha mejorado. A partir de la actualización de la disponibilidad de espacio público que realizó Planeación Municipal, el indicador de espacio público efectivo por habitante pasa de 2.39 a 2.76 entre 2012 y 2014. En total hay 6.5 millones de metros cuadrados por habitante de espacio público efectivo en la ciudad, pero pues para una tasa del 2.8 como mencionaba, pero la meta del POT es de 6 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante, y el rango, digamos, el estándar internacional que plantea la Organización Mundial de la Salud es que por habitante haya de 10 a 15 metros cuadrados de espacio público efectivo. La distribución del espacio público por habitante en la ciudad pues es bastante desigual. Hay que decir que las únicas comunas que cumplen la meta del POT son las comunas 22 y la comuna 17, mientras que solamente la comuna 17, la comuna 22, que tiene 49 metros cuadrados por habitante, pues es la única que cumple el estándar de la OMS.
En intervención en espacio público también se reportan avances. Importantes proyectos de ciudad como el mío, la adopción de zonas verdes y el programa de recuperación de parques y zonas verdes han intervenido en total en los últimos 3 años poco más de 1 millón de metros cuadrados del total de 6.5 millones que tiene Cali. No obstante, ese índice de espacio público efectivo por habitante solamente ha crecido de 2.5 a 2.8 en los últimos 14 años y la satisfacción ciudadana con ese espacio público es del 30%, de acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana de Cali Como Vamos. En materia de espacio público, el profesor Enrique Rodríguez Caporali de la Universidad de ICESI nos comparte las siguientes recomendaciones, y que son las siguientes. Aunque los proyectos estratégicos que plantea el POT representarían un avance significativo en materia de espacio público efectivo y se supone que tienen asociado un conjunto de equipamientos que garantizarían su calidad, estos deben concretarse en el corto plazo. Asimismo, nos dice el profesor Caporali que el nuevo Plan de Desarrollo 2016-2019 debe considerar el espacio público como un sistema integrado, que articulado a grandes proyectos como los del sistema de transporte masivo, trasciendan los alcances de estos proyectos y se articulen a iniciativas de transformación de ciudad. En medio ambiente, a pesar entrando en el tema de calidad del aire, aunque los registros de Cali en el año 2014 como en años anteriores reflejan que en Cali hay una buena calidad del aire, entre 2013 y 2014 no se refleja un avance. Por el contrario, de las 8 estaciones de monitoreo del DACMA que miden la calidad del aire, una de ellas en el nororiente está reportando calidad del aire moderada, que es un escalón por debajo de la buena calidad del aire que tienen las otras 8 estaciones, y pues ese índice de calidad del aire refleja entre 2013 y 2014 algunos puntos adicionales de presencia de contaminantes que de todas maneras siguen manteniendo a la ciudad con buena calidad del aire, pero pues llama la atención ese aumento en esos puntos. La media de polución en el aire, que lo mide el indicador PM10 en Cali, pues es de las más bajas de todo el país. Y hay que decir que el transporte aporta el 54% de las emisiones contaminantes al aire en nuestra ciudad, de acuerdo con un diagnóstico del DACMA. En calidad del agua en la ciudad, a partir de los indicadores que recogemos, se evidencian algunos retrocesos porque aumentaron las cargas contaminantes vertidas al río Cauca por la ciudad, tanto en lo que tiene que ver con sólidos suspendidos totales como en la demanda biológica de oxígeno presente en el río. Asimismo, en lo que tiene que ver con la calidad del agua de los otros 6 ríos de la ciudad, lo que hemos encontrado es que solamente un río llega con buena calidad a la ciudad y se mantiene a su paso por ella. Una llega con calidad regular del agua y se mantiene en ella, mientras que los 4 ríos restantes llegan con calidad regular o mala y salen de la ciudad en la misma condición o con peor calidad, de acuerdo al índice que mide el DACMA. En materia de árboles, se ha mejorado a partir de los resultados preliminares del censo arbóreo, que no se ha terminado, que está por terminarse. Ahorita en el año 2015 se cuentan 279.000 árboles frente a los 163.000 que se registraban en el censo arbóreo del 2006. Con ello pasaría el indicador de árboles por habitante de 1 por cada 13 personas en 2006 a 1 por cada 8 en el año 2015, con resultados parciales de este censo arbóreo. Nuevamente, la distribución de estos árboles es desigual, ya que las comunas 2, 5, 6, 17 y 19 aportan el 50% de todos los árboles censados en la ciudad. Solo 4 de estas comunas cumplen o están muy cerca de cumplir el estándar internacional de un árbol por cada 3 habitantes. En materia de medio ambiente,
consultamos al profesor Mario Gandini de la Universidad Autónoma y a Diego García, consultor en sostenibilidad corporativa. Ellos nos comparten los siguientes retos: recuperar áreas boscosas de las cuencas medias, evitar la deforestación a través de la implementación de un esquema de pago de servicios ambientales y asimismo el control de vertimientos, incluyendo el diseño y construcción del tratamiento secundario de la Petar Cañaveralejo y la recuperación de la capacidad regulatoria de las cuencas hidrográficas. Asimismo, reforzar los controles a los vehículos de transporte privado y público en materia de emisiones de gases y formular estrategias de reforestación en sitios estratégicos. En infraestructura vial se reportan avances importantes también, ya que en el 2014 el estado de la malla vial en Cali era bueno en un 50%, en 2013 era del 42%, y pues en 2011 era del 7%. Esa continua mejora del estado de la malla vial en la ciudad se debe básicamente a que el plan bacheo ha intervenido el 32% de las vías de la ciudad, mientras que las megaobras, entregadas ya la mayoría en su primera fase, han intervenido el 11% de las vías. La mayoría de esa intervención de la malla vial ha sido principalmente por rehabilitación vial y solamente 4.6% de la malla vial en sus kilómetros ha sido recuperada por pavimentación nueva. Las comunas con mejores vías, de acuerdo con el último reporte que nos pasa la Secretaría de Infraestructura y Valorización, son las comunas 9 y 21, la 2, la 17, la 19 y la 14, mientras que las comunas con mayor porcentaje de vías deterioradas son la 10, la 3, la 11, la 12, la 6, la 4 y la 7, con 30% o menos de sus vías en buen estado. En materia de megaobras, pues se ha avanzado tanto en el recaudo como en el avance de la ejecución física de las obras. A 2014 se habían completado el 100% de las obras en el grupo 2 correspondiente al oriente de la ciudad, mientras que en el norte el avance de las megaobras era también casi del 100%, pero en las obras del sur se reportaba a diciembre del 2014 un avance del 85%. En materia de infraestructura vial, consultamos a la profesora María Fernanda García de la Universidad Javeriana y al profesor Pedro Martínez de la Universidad del Valle, quienes nos comparten los siguientes retos. Las vías deben diseñarse típicamente para periodos de 20 años. Durante esos 20 años las vías deben ser mantenidas adecuadamente y una vez culminado su periodo debe ser ampliada o simplemente repavimentada. En el corto plazo, lo anterior depende de la calidad de los diseños y de la construcción, pero en el largo plazo depende de la calidad de la administración, del mantenimiento de sus sistemas de drenaje y también del control de las cargas que transitan sobre ellos, entre otros. El profesor Pedro Martínez nos dice que es necesario colocar todo este paquete de obras y las que vendrán en consecuencia de una política pública de movilidad democrática, equitativa y sostenible ambientalmente y económicamente. La recomendación fundamental es apostar sin ambigüedades por el sistema de transporte masivo MIG. En materia de movilidad, lo que tiene que ver con parque automotor y ocupación de vías, según el diagnóstico del Plan Integral de Movilidad Urbana de Planeación Municipal que está en plena formulación, 89% de las vías o el 89% de la ocupación de las vías corresponde a carros o motos particulares y 9% a buses y bicicletas. Lo que tiene que ver con viajes y usos de medios de transporte, 46% de los viajes se hacen a pie o en bicicleta, 38% de los viajes en transporte público y solo 16% en particular. No obstante, de acuerdo con lo que refleja nuestra encuesta de percepción ciudadana, cada vez más caleños tienen carro o moto como medio principal, 39%. Una conclusión que nos arrojan estos indicadores es que 47% de los caleños se movilizan en buses y en general el transporte público, pero ese
digamos, esos buses y esos taxis en los cuales se mueven el 47% de los caleños solamente ocupan el 5% de las vías, mientras que 39% que se desplaza en transporte privado ocupa o aporta el 89% de ocupación en las vías. En materia de accidentalidad, de acuerdo con las cifras que nos suministró la Secretaría de Tránsito Municipal, se disminuyeron los choques en un 14%, las personas atropelladas en un 21% y los heridos en accidentes de tránsito un 12%. No obstante, los fallecimientos por accidentes aumentaron un 8%. El dato completo o el dato total del número de accidentes en Cali no fue posible obtenerlo de la Secretaría de Tránsito y Transporte. De acuerdo a las cifras disponibles en 2014, los peatones aportan el mayor número de muertes en accidentes de tránsito con el 42%, le siguen en importancia los motociclistas y los ciclistas. En materia de infraestructura del sistema de transporte masivo mío, pues también se reportan avances. A marzo del 2015 se encontraban terminados y en funcionamiento 2 patiotalleres, 2 estaciones terminales, 2 estaciones intermedias, 55 estaciones de parada, 38 kilómetros de corredores troncales y 248 kilómetros de corredores pretroncales y complementarios. En materia de operación, en el mío sí hubo un retroceso en el año 2014, ya que los buses en circulación pasaron de 731 a 690 de los 903 que tiene disponibles el sistema para prestar el servicio. De los 221 buses que hacen falta circulando para completar esos 911 teóricos que debería tener el sistema, 137 son padrones y 47 son alimentadores. En materia de transporte público, teniendo en cuenta el colectivo y el masivo, pues hubo retroceso también en el 2014, ya que si bien se avanzó en la retirada de la flota de buses tradicionales, ya a abril de este año, en 2015, se han retirado 4.044 buses, quedando pendientes solo 765. El mío pues todavía no logra cumplir sus metas de movilización de pasajeros. De hecho, la movilización diaria de pasajeros cayó de 477.000 en 2013 a 471.000 en 2014. Y pues como evidencian los resultados de la encuesta de percepción ciudadana de Cali Cómo Vamos a 2014, cada vez más ciudadanos se están movilizando en transporte particular y menos en transporte público. Donde hubo una mejoría en el mío fue en los tiempos de viaje. En el periodo septiembre-noviembre entre 2013 y 2014, en promedio, los tiempos de viaje se redujeron en las rutas pretroncales, troncales y las alimentadoras del sur, el centro y el oriente. Hubo un retroceso en los intervalos de paso, que son los tiempos de espera entre bus y bus en estaciones y paraderos, ya que en hora pico aumentaron los intervalos de paso en las rutas pretroncales y en las alimentadoras del centro, el sur, el norte y el occidente. En hora valle también, en su mayoría, aumentaron los intervalos de paso en 5 de las 6 zonas con rutas alimentadoras y en las rutas troncales. En movilidad compartimos recomendaciones de política pública de los profesores Ciro Jaramillo y Elie Jesús Martínez. Ellos nos dicen que es necesario proveer estrategias de circulación de las rutas pretroncales con mayor eficiencia en su recorrido a través de carriles preferenciales. Asimismo, el apoyo de la provisión de cicloinfraestructuras, tanto como alimentadoras al sistema de transporte masivo, como itinerarios de mayor distancia. También se propone disminuir las brechas existentes entre la inversión en los modos de transporte y la proporción de viajes que movilizan. Incentivar la mayor ocupación por vehículo mediante procesos educativos para arraigar la costumbre de vehículos compartidos. Y mayor control de los establecimientos de compraventa de motocicletas, especialmente en lo relacionado a los documentos básicos obligatorios, como la licencia de tránsito,
el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, entre otros. En seguridad se registra un avance importante en materia de homicidios, ya que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes cayó entre 2013 y 2014 de 82 a 66 casos por 100.000 habitantes. Esto representa una reducción de 1.909 casos a 1.559 en ambos años. No obstante, la tasa de Cali, a pesar de esta reducción histórica, sigue siendo superior a la media nacional, que es de 27 por 100.000. Hay que decir que 60% de los homicidios cometidos en el último año se cometieron en las comunas 6, 13, 14, 15, 16, 20 y 21. No obstante, 5 de esas 6 comunas contribuyeron con el 52% de las reducciones de los casos totales. Asimismo, 6 de las 10 comunas con tasas mayores a la media de Cali lograron reducir el indicador en 2014. De acuerdo con las cifras que nos proporciona el Observatorio Social de la Secretaría de Gobierno, la mayoría de los homicidios en Cali ocurrieron al final del año, al final de la semana, al final del día y con arma de fuego. No obstante, la reducción de los homicidios entre 2013 y 2014 preocupa, y por tanto el punto rojo aquí, la creciente participación de las pandillas en la comisión de los homicidios. En 2008 la participación era de 4.4%, a 2013 ya había aumentado a 18% y a 2014 se registra una participación de 26%, al mismo tiempo que se reduce la participación del principal presunto móvil, que es la venganza y ajuste de cuentas. De acuerdo con resultados de un estudio del Instituto CERAC acerca de qué determina que un joven sea victimario de los homicidios, hay 2 modelos que se proponen, en los cuales factores como los altos niveles de recepción de población desplazada y las herencias violentas de estos jóvenes en escenarios donde hay proliferación de armas, donde hay ilegalidad, donde hay presencia de grupos armados, pues son factores de riesgo que llevan a mayor vulnerabilidad de estos jóvenes. En materia de delitos de alto impacto, en la mayoría de los indicadores reportados por la Policía Metropolitana se evidencian reducciones, 20% entre 2013 y 2014 en hurto a residencias, 3% menos en hurto a vehículos, 1% menos en hurto a personas, pero se incrementó el hurto a motocicletas entre 2013 y 2014. Cayeron también los hurtos a bancos, al comercio y las lesiones personales. Estos resultados en materia de seguridad se deben o están relacionados en buena medida con el aumento en la capacidad de las autoridades por contrarrestar estos hechos y acciones de seguridad. Así evidenciamos cómo la tasa de número o el número de policías por cada 100.000 habitantes ha pasado de 2.42 en 2012 a 279 en 2014. Asimismo, se ha venido incrementando la inversión total en seguridad y justicia. En 2013 se estaban invirtiendo 16.000 millones de pesos, a 2014 donde se invirtieron 21.000. Entre otras, también se destacan estrategias adelantadas en los ámbitos social y policial, como las estrategias de uso del tiempo libre para niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados a través de la jornada escolar complementaria y los centros de iniciación y formación deportiva, el programa Colectivos, el toque de queda para menores, el plan Desarme, el plan Cuadrantes, entre otros. En materia de seguridad, compartimos recomendaciones de política pública de los profesores Álvaro Guzmán Barney de la Universidad del Valle y Jorge de la Universidad Autónoma, y Jorge Ordóñez Valverde de la Universidad de ICESI. Es importante adecuar la política pública de seguridad y la acción de la policía según los cambios que muestra el delito violento. Es importante evaluar lo que se ha podido hacer hasta ahora y precisar aspectos centrales a tener en cuenta en el mediano plazo. Asimismo, un fuerte y continuado trabajo de inteligencia policial sobre las bandas criminales para identificar su modus operandi, sus líderes y sus conexiones con otras estructuras delincuenciales.
También es necesario un trabajo preventivo con los jóvenes de alto riesgo en los barrios de violencia, que tenga como norte la cultura de paz, la justicia restaurativa y la integración social. En cultura, deporte y recreación, en 2014, 265.000 personas participaron de 7 eventos realizados por la alcaldía, entre los cuales se cuenta el Petronio Álvarez, y a su vez 2.2 millones de personas participaron en 30 eventos apoyados por el municipio, entre ellos la Feria de Cali. Asimismo, y aquí se registran avances importantes, en el programa Fomento a la Lectura se beneficiaron 328.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esa cifra fue de 240.000 en el 2013. Y los usuarios en las bibliotecas públicas del municipio también aumentaron su número de usuarios de 480.000 a 564.000 entre 2013 y 2014. De hecho, el valor de 2014 es el más alto registrado en los últimos 4 años. En cultura, el profesor Enrique Rodríguez Caporali nos comparte algunos retos. Algunos de ellos: el patrimonio cultural de la ciudad, mueble e inmueble, sigue siendo desconocido y poco promocionado tanto para los habitantes de la misma como para los turistas. Hace falta un esfuerzo mucho más persistente en las opciones de gastronomía que, asociadas a eventos como el Petronio Álvarez, pueden integrar distintas modalidades de oferta cultural y entretenimiento. Asimismo, la ciudad debe pensar que una actividad económica productiva tan importante como lo fue en el pasado la inversión extranjera para la producción industrial, puede ser en este momento la industria del entretenimiento en sus múltiples variedades, que una política pública concertada con los diferentes actores puede convertir a Cali en la ciudad de entretenimiento más importante de América Latina. En materia de infraestructura deportiva, hay una disponibilidad de espacios públicos de deporte y recreación de 20 por cada 100.000 habitantes en el año 2014. A 2014 Cali contaba con 481 espacios públicos de deporte y recreación, de los cuales la mayoría son parques, 103 son parques y la mayoría son escenarios deportivos. Hay avances en materia de actividades y programas para el deporte y la recreación, a pesar de que hubo una disminución en la asistencia a los eventos deportivos internacionales de 2013 y 2014, teniendo en cuenta que pues, en el año 2013 fue la realización de los Juegos Mundiales. No obstante, los eventos internacionales como tal aumentaron de 1 a 6 entre el año 2013 y 2014, y asimismo se elevó la asistencia de 57.000 a 58.000 participantes en otros eventos locales, deportivos y de recreación realizados en la ciudad de Cali. Y asimismo se evidencian avances en programas de recreación y de deporte, como los centros de iniciación y formación deportiva, las actividades recreativas de aeróbicos, la gimnasia dirigida al adulto mayor y la ciclovía. En finanzas públicas también se evidencian varios progresos, ya que los ingresos totales del municipio crecieron un 6% en el último año, jalonados principalmente por el crecimiento de los ingresos corrientes, un 2%, el incremento del 16% de los ingresos tributarios, principalmente por el crecimiento del recaudo en el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Esto ha llevado a que en los últimos años se haya aumentado el ingreso tributario por habitante. En el último año específicamente, se pasó de un ingreso tributario por habitante de 336.919 pesos a uno de 385.869. Algunos factores que han contribuido con ese progreso continuo en los últimos años de los ingresos del municipio tienen que ver con la actualización catastral, la inclusión del recaudo del alumbrado público y la soberanía tributaria, entre otros aspectos. En materia de inversión, el municipio también mejoró el último año. La inversión pública por habitante aumentó en Cali de 667.000 a 739.000 pesos por habitante.
a pesar de que sigue siendo la más baja entre las 11 ciudades monitoreadas por la red de ciudades Como Vamos. Entre 2013 y 2014, de acuerdo con cifras de la Contaduría General de la República procesadas por la red de ciudades Como Vamos, se encuentra que hay un aumento en la inversión del 12% entre 2013 y 2014, principalmente, o destacamos algunos de los incrementos. En educación se incrementó la inversión en un 17%, salud se incrementó en un 11%, transporte, justicia y seguridad, el aumento del 84% en la inversión en atención a grupos vulnerables, pero también se registraron algunas caídas en la inversión, como es en materia ambiental, un 46%, y la inversión en agua potable y saneamiento básico, sin incluir los proyectos de vivienda de interés social. En general, los rubros de mayor inversión en el municipio son educación con un 35%, salud con un 30% y transporte con un 15%. En actividad económica también se registran avances en el último año, ya que tanto la tasa de desempleo en el área Cali-Yumbo como la tasa de informalidad laboral cayeron entre 2013 y 2014, el desempleo cayó de 11.6 a 11.2% y la tasa de informalidad laboral cayó de 49 a 46%. La tasa de ocupación creció también de 58.6 a 60.5. Esta tasa de ocupación, lo que representa 52.000 personas más trabajando en el último año. En cuestión de satisfacción y calidad del empleo, también se reportan avances en el último año, ya que la tasa de subempleo subjetivo en el área Cali-Yumbo para el cuarto trimestre del año cayó entre 2013 y 2014 del 33% al 31%, y el índice de calidad de empleo en Cali también mejoró entre 2013 y 2014. No obstante, se mantiene la brecha entre el índice de calidad para los asalariados frente a este mismo índice para los independientes. En dinámica empresarial también hay avances en el año 2014, ya que el número de constituciones de sociedades creció un 20% y las reformas un 17%, dejando un balance neto de la dinámica empresarial de 17% superior a 2013. En términos monetarios, la inversión neta resultante también creció un 13%, y tanto la inversión neta como las constituciones de sociedades fueron lideradas principalmente por los sectores comercio, las actividades científicas y técnicas y la industria. En materia de actividad económica, compartimos las recomendaciones de política pública formuladas por Carlos Andrés Pérez de la Cámara de Comercio de Cali, teniendo en cuenta que el principal motor de desarrollo económico de un territorio son las empresas. Lo que requieren los ciudadanos es que las empresas de todos los tamaños en la ciudad puedan crecer de manera sostenible, generando nuevos y mejores puestos de trabajo, mejorando así las posibilidades de generación de ingresos en los hogares. De esta forma, las preocupaciones de los ciudadanos reconocen que las empresas deben estar en el centro de las discusiones sobre el desarrollo económico de Cali. Un paso correcto en dirección a atender ese interés es la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico en la Alcaldía de Santiago de Cali. Esta instancia debería garantizar que los intereses del sector productivo de la ciudad sean considerados en los procesos de planeación e implementación de políticas públicas en la ciudad. En materia de pobreza e indigencia, medidas en términos de ingresos, también hay avances entre 2013 y 2014. La incidencia de pobreza cayó del 21.9% al 19.1% en el último año. Igual se viene presentando una reducción en el histórico. También se redujo la concentración de ingresos medida por el coeficiente de Gini, que cayó del 0.51 al 0.49, y aumentó el ingreso mensual por habitante de 646.000 a 676.000 pesos mensuales. Aunque la desigualdad monetaria, pues en Cali, como se ve en el coeficiente de Gini, es menor, y pues es menor en las 13 áreas metropolitanas también,
Persiste una desigualdad en materia de oportunidades y capacidades entre la población, por lo cual pues, el municipio atiende diferentes grupos poblacionales en la ciudad. En esa atención a los grupos poblacionales vulnerables en Cali también hay un avance entre 2013 y 2014. Los principales grupos poblacionales atendidos corresponden a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a la primera infancia y a los adultos mayores, y los programas con mayor número de beneficiarios en el último año corresponden a los programas de alimentación escolar, la atención tradicional del ICBF, el programa de Desayunos con Amor y los hogares infantiles del ICBF, entre otros. Estos avances en materia de atención a población vulnerable están ligados al aumento en la inversión, tanto en grupos poblacionales vulnerables, que creció, como lo decía hace un momento, en un 84%, liderada por la inversión en primera infancia y niñez, y en el aumento de la inversión para el desarrollo comunitario. En materia de política social, las profesoras María del Pilar López de la Universidad San Buenaventura y la profesora Blanca Zuluaga de la Universidad ICESI nos comparten los siguientes comentarios. Hay que continuar trabajando en el fortalecimiento de la estrategia de intervención de los territorios de inclusión y oportunidades, ya que a 3 años de implementado el plan de desarrollo, algunos programas propuestos en el componente de intervención social aún no han mostrado avances o su nivel de cumplimiento es bajo, como es el caso de orientadores comunitarios, intervención a jóvenes y capacitación en política pública de primera infancia. La profesora Blanca Zuluaga, por su parte, hace énfasis en la Comuna 20. Ella nos dice, la Comuna 20 presenta el índice de calidad de vida más bajo de la ciudad. Para mejorar sus niveles de bienestar en seguridad, ingresos y familia, se recomienda la realización de programas que promuevan el uso provechoso del tiempo a los jóvenes, la ampliación de algunas vías terrestres, puesto que esto contribuiría al estímulo del comercio, que hoy se dificulta mucho por problemas de acceso, y que los y las jóvenes tengan oportunidades efectivas de acceder a educación superior y, por tanto, a trabajos mejor remunerados, pues esto estimularía posponer la paternidad en esta población. A manera de conclusión en esta presentación, pues enumeramos rápidamente los avances en el año 2014. Creció la cobertura bruta y neta en educación, bajó la mortalidad general y en menores de 5 años, disminuyeron los cortes de agua y los eventos ambientales que las causan, aumentó la entrega de viviendas, mejoramientos, titulaciones y licencias de construcción para vivienda de interés social y prioritario. Hay una mayor disposición y hay también una mayor intervención en el espacio público. La actualización del censo arbóreo elevó el indicador de disponibilidad arbórea por habitante entre 2006 y 2014, los últimos 2 censos. Aumentó el estado de la malla vial en buen estado por el plan Bacheo, fundamentalmente. Asimismo, se redujeron los homicidios en Cali y en 5 de las comunas críticas en este indicador. Se redujo también el hurto a personas, a residencias y vehículos. Aumentaron los usuarios de las bibliotecas públicas en la ciudad. Creció el ingreso tributario y la inversión pública por habitante. Continúan descendiendo el desempleo y la informalidad laboral. Asimismo, creció la creación de empresas y bajó la pobreza, la indigencia y creció la inversión social. Algunos retos identificados, como lo mencionaba al comienzo, el desempeño en las pruebas Saber Quinto y Noveno no mejoró y las pruebas Saber 11 reportan datos incompletos en cuanto a los estudiantes que presentaron las pruebas. Hace falta información, no nos fue suministrada sobre la eficiencia interna en los colegios, lo que tiene que ver con deserción, repitencia, entre otros. Desconocemos o se desconoce, porque eso fue lo que respondía la Secretaría de Salud, se desconoce el dato oficial del régimen especial de salud en cuanto a cobertura. Los casos de muertes maternas en el último año, en el régimen contributivo particularmente, contribuyeron a que los casos pasaran de 4 a 8 en el 2014.
Alertas también el crecimiento de los casos de dengue, tuberculosis pulmonar, entre otras, en los eventos de seguimiento epidemiológico. Asimismo, aspectos claves a mejorar en materia de calidad del aire, pues esta no mejoró, a pesar de que es buena, como lo decíamos, y una estación de monitoreo reporta una calidad del aire moderada cuando antes todas reportaban que era buena calidad del aire. En calidad del agua, pues la calidad del agua de los ríos baja al salir de la ciudad y las descargas contaminantes al río Cauca aumentaron después de años que venían registrando disminuciones. La sustitución del transporte colectivo por el masivo aún no eleva el uso general del transporte público, por lo contrario están disminuyendo. Esto en parte debido a la reducción del número de buses en circulación del sistema de transporte masivo y el incremento de ciertos indicadores como los intervalos de paso. También es una alerta a la participación de las pandillas en los homicidios, que es creciente en los últimos años. La actualización de cifras y los cambios de metodología en la asistencia a eventos culturales no nos permitieron ver si hubo una mejora o no de los asistentes. Y en cuanto a inversión pública, pues esta aumentó por habitante en la ciudad, aunque sigue siendo menor a las ciudades como vamos, que son pues, las principales ciudades del país. La presentación completa y el informe completo, así mismo como la infografía, puede ser consultada a partir de horas de la tarde en www.calicomovamos.org.co